Bien, vayamos a lo siguiente. Vamos a recordar el tema este de que ustedes ya lo han trabajado también, que es el tema de maximización de la utilidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, en nuestro análisis de maximización de la utilidad vamos a suponer una función Cobb-Douglas, ¿no? Una función Cobb-Douglas de esta manera, coma i igual x alfa y, beta, y beta, ¿no? Recordemos además que alfa más beta es igual a uno, por lo que beta podría ser uno menos alfa, ¿cierto? Por lo que si esto es así, entonces beta nada más, no es nada más que uno menos alfa, ¿cierto? ¿No? O sea, dicho de otro modo, esto podría escribirlo como x alfa y y a la uno menos alfa, ¿cierto? Ya, ahora vamos a suponer que los dos son proporcionales, ¿no? Si alfa es 0,5, se supone que beta también debería ser igual a 0,5, ¿sí? Entonces, esta es nuestra función de utilidad. Tenemos nuestra restricción presupuestaria, precio de x por x más precio de y por y. A ver, a partir de esto nosotros tenemos que construir nuestro lagrangiano, ¿cierto? Entonces, nosotros construimos nuestro lagrangiano, ¿no? Para poder hacer la optimización, ¿no? Solamente para recordar, esto lo vamos a usar después para hacer el análisis de riesgo, incertidumbre. Y como ven, todo se basa en la lógica de la maximización del consumidor, ¿no? Un consumidor que siempre está tratando de maximizar la utilidad, enfrenta diferentes restricciones presupuestarias, ¿no? Y también tiene diferentes comportamientos sobre, digamos, su decisión, ¿no? La decisión basada en qué es lo que expresa esa función de utilidad o esas preferencias, ¿no? Ok, entonces nuestro lagrangiano no es nada más que x a alfa y a beta, ¿no? Que es nuestra función de utilidad, más lambda, como tenemos nuestra restricción presupuestaria ahí, si yo quiero considerar mi ingreso, se supone que todo el resto tiene que pasar a restar, precio de x por x más precio de y por y. Oh, perdón, este no vendría a ser eso, vendría a ser menos, ¿no? ¿No? Entonces nos quedamos con eso, y luego, ¿qué tenemos que hacer? Nuestras condiciones de primer orden. ¿Para qué hacemos esto? Si recuerdan ustedes, nosotros tenemos que cumplir la siguiente, ¿no? Nuestra condición de optimalidad, la restricción marginal de sustitución es igual a la relación de los precios, ¿no? Bueno, se supone que acá hay una relación negativa, ¿no? A medida que aumentamos más el consumo del bien X, sacrificamos una parte del bien Y. Eso tiene que ver con la relación marginal de sustitución, y la otra parte que tiene que ver con la relación de los precios, ¿no? Que también es una forma de intercambiar el bien X por el bien Y, ¿cierto? Entonces, nuestra condición de primer orden nos dice que la derivada de Lagrange respecto a el bien X, ¿cierto? Derivamos esto, ¿cómo nos queda? Respecto a X, ¿no? Nos queda, respecto a X, tenemos que trabajar eso. Sería alfa de X a alfa menos uno, ¿cierto? De Y a la beta, ¿no? Y a la beta, ¿listo? Menos, pasamos a este otro término, y acá empezamos con el menos, porque acá estamos usando este primero, ¿cierto? Ahí está el X. Entonces acá nos quedaría menos lambda de px, igualamos a cero, ¿cierto? Acá hacemos lo mismo respecto ya también a y si lo hacemos respecto a ¿no? Tomando en consideración nuestra función de utilidad ahí, sería beta, perdón, sería beta, ¿no? X a la alfa, que es eso normal, ¿no? Y acá sería y a beta menos uno, ¿no? Y acá lo mismo, respecto a este otro término, con el lambda, ¿no? Nos quedaría menos lambda de P de Y, ¿no? Esto también lo igualamos a cero. Y el otro término
es respecto a lambda, ¿no? Y de ahí nos queda nada más que la restricción presupuestaria, ¿no? Si consideramos, bueno, lo vamos a poner acá. Entra, no entra, lo hacemos calzar, ¿ya? Lambda sobre, mejor dicho, nuestro Lagrange sobre lambda, ¿no? Por lo tanto, eso tomamos nada más este término, porque acá está el lambda, ¿no? Y nos quedamos con m menos p de x por x menos p de y por y, ¿cierto? Eso lo volvemos a hacer. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en consideración ahora? Recuerden que la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de x, ¿cierto? Sobre la utilidad marginal de y. Esto es igual a precio de x sobre precio de y. Si yo tomo nada más este lado, ¿cómo me quedaría? Bueno, igual los divido, ¿no? Igual lo puedo dividir, igual yo puedo tomar en consideración lo siguiente, ¿no? Recuerden que utilidad marginal de x está por acá, ¿cierto? Están por acá, ¿no? X y respecto a y. Entonces, yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, acá yo hago alfa x alfa menos uno por y a la beta, ¿no? Sobre beta x alfa y a la beta menos uno, ¿no? Esto lo igualo. Como estos términos están a este lado, estos los paso al otro lado, pues, ¿no? Los paso acá, ¿no? Ambos, los paso ahí, ¿cierto? Lo que hago es pasar acá, ¿no? Ambos, ¿no? Entonces negativos se vuelven positivos y luego estoy dividiendo, ¿no? Estoy dividiendo. Entonces, por lo tanto, acá me debería quedar P de X sobre P de Y. ¿No? ¿No? Estoy dividiendo ambos términos, ¿no? Ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que simplificar este término, ¿no? Todo este término, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, alfa con beta no tiene nada que hacer, eso creo que queda así, ¿no? ¿No? Pero acá sí puedo trabajar estos términos, x con todo esto con esto, y todo esto con esto, ¿cierto? Es lo que tendría que trabajar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haría ahí? A ver, si solamente veo esto, ¿qué hago con esto? ¿Esto bajo acá o esto lo subo? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo bajo o lo subo? A ver, Rolando, ¿qué harías? ¿Lo bajas o lo subes? ¿Lo bajas o lo subes? Lo bajo, profe. Lo bajas, ¿no es cierto? Claro, lo bajas, no es fácil, ¿no? Para que esto quede x alfa por x, acá sí se haría menos alfa, y si quiero le pongo acá pues separando, ¿no? Me quedaría positivo, ¿no? ¿No? Entonces esto se va con esto y solamente me quedaría x abajo. Lo mismo haría con el y, ¿no? El y también lo subo, sube esto con negativo y este con positivo y solamente quedaría y, ¿no? Muy bien, entonces como eso ustedes ya lo saben, entonces acá simplificamos y esto quedaría nada más como y sobre x, ¿no? Igual a precio de x sobre precio de y. Muy bien. Ahí queda expresado como que nuestra relación marginal de sustitución es igual a la relación de los precios, ¿cierto? Claro, pero esa es la condición. Ahora, ¿cuánto es la cantidad que yo tengo que tener de cada uno de los bienes? ¿No? Esa es la siguiente pregunta. Muy bien, entonces esto le vamos a pasar a la siguiente hoja, ¿ya? Entonces esto lo pasamos para acá. Entonces hemos dicho que esto quedaría como alfa y sobre beta x, ¿no? Beta x, esto es igual a precio de x sobre precio de y, ¿no? O lo que es lo mismo, ¿no? Recuerden que beta es igual también a uno menos alfa, ¿no? ¿No? Beta es igual a uno menos alfa, ¿cierto?
Entonces, yo podría dejar expresado de la siguiente forma, ¿ya? El precio de Y por Y es igual a beta sobre alfa por el precio de X. Ah, me falta algo acá. Por X por el precio de X, ¿no? O precio de X, no, mejor para que quede en orden, ¿no? Entonces, precio de X por X, ya está. Pero sabemos que beta es 1 menos alfa, entonces podría dejarlo expresado de esta manera, ¿no? 1 menos alfa sobre alfa por el precio de X por X. Muy bien. Ok, entonces, esta es una forma de poder expresarlo. Ahora yo sé también que Y vendría a ser a 1 menos alfa sobre alfa por precio de X por el precio de Y sobre el precio de Y por X, ¿no? Estoy pasando a dividir nada más el precio de Y, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, inicialmente lo podemos dejar así, pero ¿qué es lo que tenemos que considerar ahora? Nuestra restricción presupuestaria o nuestra tercera. Recuerden que hemos dejado de nuestra función de Lagrange esto de acá, ¿no? Precio por X menos precio de Y por Y, ¿no? O lo que es lo mismo, recuerden que acá tenemos que tomar en consideración dos cosas, las relaciones marginales de sustitución. A ver si hay espacio por acá. No, acá no tenemos espacio. Hay dos condiciones que tenemos que tomar en consideración, ¿no? La voy a anotar por acá, ¿ya? Así en rojito. Yo quisiera abreviar el análisis. ¿Sí? Esto se traduce en el cumplimiento de la relación marginal de sustitución y además en el cumplimiento, ¿no?, de mi restricción presupuestaria. Esto sería suficiente como para poder resolver el ejercicio, ¿sí? No lo estamos haciendo de esta manera, lo estamos haciendo de la forma larga, digamos. Ya, pero estas son las dos condiciones básicas sobre las cuales yo debería, o que yo debería tomar en consideración al momento de decir los agentes se eligen o el individuo maximiza su utilidad, ¿no? Muy bien, entonces nos estamos yendo, ya tenemos una que hemos cumplido, que sería la de acá arriba, ¿no? Hemos hecho la forma larga, ¿no? Hemos hecho la versión larga, ¿no? Esta de acá al menos, ¿no? Y acá ya hemos llegado a este resultado, ¿no? Muy bien, ¿qué hacemos con eso? Lo reemplazamos en nuestra restricción presupuestaria, ¿no? En otras palabras, sobre la base de la tercera ecuación, ¿no? De lo que nos queda de Lagrange. Muy bien. Ahora, si tomando en consideración eso, ¿no?, uno diría que el ingreso, le he puesto, bueno, disculpa, acá le he puesto I, ¿no? Es la renta, ¿no? Es igual al precio de X por X menos, bueno, precio de Y, todo esto por 1 menos alfa por alfa, mm, por el precio de X sobre el precio de Y por X, ¿cierto? Ya está. Ya lo tenemos ahí, estamos reemplazando, estamos reemplazando esto, ¿no? En Y, ¿no? Estamos reemplazando en Y. Bueno, ahora, ¿qué hace? Esto se va con esto, ¿no? Y ahí tenemos esa expresión. Ahora lo vamos a dejar anotado, ¿ya? Igual precio de X por X menos, ¿no?, 1 menos alfa sobre alfa por el precio de X por X. Lo mismo, ¿no? Tenemos expresión. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, ¿qué podríamos hacer ahí? A ver, alguien que me diga, me estoy equivocando acá, ¿no? El signo, profesor, disculpe. Exactamente. ¿No? No, ahí nos estamos olvidando del signo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Factorizamos, ¿no? No, P de X, de X.
¿no? Entonces esto queda acá y esto quedaría como P de X por X. Factoriamos. Entonces esto sería uno más uno menos alfa sobre alfa. ¿Cierto? Si simplificamos esto, alfa pasa acá. Ese alfa menos el alfa se van, ¿no? Entonces quedaría solamente uno sobre alfa, ¿no? ¿Cierto? Entonces acá quedaría solamente uno sobre alfa por precio de X por X. ¿No? Se ve, ¿no? Esto lo llevo acá, quedaría alfa, ¿no? Y todo sobre alfa, ¿no? Alfa más uno menos alfa. Ese alfa con este otro alfa se van, ¿no? En el numerador, alfa menos alfa se van, quedaría solamente uno sobre alfa, ¿no? Entonces quedaría expresado de esa manera, ¿no? Pero claro, esto todavía no ha terminado, ¿cierto? Esto todavía es igual a, ¿no? M igual a uno sobre alfa por precio de X por X. Por lo tanto, acá sí yo ya puedo determinar X asterisco, ¿cierto? Que sería alfa por M sobre precio de X, ¿cierto? Entonces, eso sí es la cantidad óptima que demandaría del bien X, ¿sí? Y de manera similar yo podría hacer eso respecto a ahí, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Entonces yo acá mismo, ¿no? Ahí mismo puedo reemplazar, ¿no? Entonces agarro esta es Y igual uno menos alfa sobre alfa, precio de X sobre precio de Y. X yo ya tengo acá, que es el óptimo, ¿cierto? Entonces acá es alfa M sobre precio de X, nada más estoy reemplazando, ¿no? Esto con esto se van, lo haremos de otro color. Esto con esto se van, ¿cierto? Esto con esto también se van, ¿no? Y ahora sí, yo podría decir que Y, ¿no? Es igual a uno menos alfa, ¿no? Que sería beta, ¿no? Al final uno menos alfa, recuerden que es beta, ¿no? Yo le voy a poner beta, ¿no? M sobre Y, y ese sería también la cantidad óptima de, este, la cantidad óptima que se consume del bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos demostrando acá? ¿No? Primero que estamos trabajando sobre una función de utilidad bien comportada, ¿no? Esa función de utilidad es una función de utilidad Cox-Douglas. Hemos visto también que los valores de, digamos, de alfa o beta son proporcionales, ¿no? Son proporcionales. Estamos poniéndole ahí un alfa y un beta. Vamos a suponer que están compensados a 50%, ¿cierto? Lógicamente, eso ayuda mucho porque facilita la resolución del ejercicio y además nos ayuda a ver que la función de utilidad, digamos, es limitada también, ¿no? En cierta manera, a explicar el comportamiento real del consumo, pero sí facilita la comprensión de lo que estamos hablando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá se están cumpliendo dos cosas. Esas dos cosas están expresadas acá, ¿no? En que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de los precios, y segundo, que los individuos agotan todo su presupuesto, es decir, todo su presupuesto lo destinan al consumo. ¿Cierto? Entonces, muy bien. ¿Qué pasaría acá más bien en términos de cambios en el consumo? Si yo varío la cantidad del precio, o, o puedo variar el precio, ¿no? O puedo variar la renta. Acá uno puede darse cuenta de manera muy rápida qué es lo que pasaría con el consumo, ¿no? Si varía la renta, ¿no? El consumo de los dos bienes también va a variar. Si varía el precio de un bien, ¿no? Va a terminar, digamos, afectando al consumo de uno de los bienes. También en ese sentido, nos ayuda también a ver variaciones en las condiciones económicas, ¿no? Tanto desde el punto de vista del ingreso como también desde el punto de vista de los precios, ¿no? De los precios. A ver, le vamos a poner algunos valores numéricos, ¿sí? Vamos a ponerle algunos valores numéricos, vamos a jalar estos nuestros resultados
que hemos obtenido, ¿no? Entonces, en principio, hemos dicho que ya de memoria usted ya lo sabe, ¿no? Una función cosdula siempre va a ser así, sobre el precio de X, y este va a ser el beta, que no es nada más, y esto sobre P de Y, ¿no? Ya está. Entonces eso ya lo saben. Además sabemos que esto se está cumpliendo, ¿no? ¿No? Entonces con eso pongámosle algunos datos. Ya, supongamos que X tiene un precio de venta de 1, entonces precio de X es igual a 1. ¿Ya? Y que Y tiene un precio de 4. Además que nuestra renta va a ser igual a 8. ¿No? Se supone que ahí estamos igualando. Se supone que todo el ingreso se está destinando al consumo, dada esa situación. ¿Cuántas son las cantidades óptimas que debe consumirse? ¿No? Vamos a suponer también que alfa más beta, ya sabemos además que alfa más beta es igual a 1, ¿cierto? Pero vamos a suponer que alfa y beta es igual a 0,5 cada uno. ¿Sí? En partes iguales, ¿no? En partes iguales. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que digamos, los agentes distribuyen su ingreso en partes iguales entre estos dos bienes. Ya tenemos nuestras ecuaciones de demanda, ¿no? La ecuación de demanda del bien X y nuestra ecuación de demanda del bien Y. Entonces, ¿qué implica eso? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Dadas nuestras ecuaciones de demanda de los dos bienes del individuo, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no? Entonces 0,5 por M, que sería 8 en este caso, sobre el precio del bien 1, que en este caso es 1, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Esto sale 4, ¿no? Y en Y hacemos lo mismo, ¿no? 0,5 por M, que es igual a 8, pero en este caso el precio del bien Y es 4, ¿cierto? Acá más bien nos saldría 8 entre 2, 4, entre 4, 1, ¿no? Muy bien, esas serían las cantidades óptimas para esos precios y a ese nivel de ingresos. Y dada nuestra función de utilidad, ¿no? Estas son nuestras cantidades. Dada nuestra función de utilidad, hemos dicho la función de utilidad es igual a alfa, no, lo siento, X a la alfa y a la beta, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese nivel de utilidad que alcanza este individuo? ¿No? Entonces, este sería, no, perdón. X, ¿cuánto es? 4 a la 0,5 por 1, ¿no? A la 0,5. Y esto nos da, ¿cuánto nos da eso? Eso nos da 4 a la 0,5 es 2, 1 a la 0,1, 1, ¿no? Entonces esto sería 2, ¿no? Recuerden que la utilidad desde un punto de vista ordinal, ¿no? Solamente nos da la posición. Seguramente si nosotros cambiamos las proporciones de alfa y beta, podría ser diferente y alcanzaría otro nivel de utilidad, ¿no? Lógicamente los consumos también serían diferentes, ¿no? Entonces recuerden que es para ordenar, ¿no? Esto hasta ahora es el lambda, ¿sí? Que es el multiplicador de Lagrange, ¿no? Entonces ese lambda, ¿no? Recuerden que viene expresado por alfa, ¿no? X a la alfa menos 1 por Y a la beta. Todo esto sobre precio de X. Lo podemos despejar de cualquiera, ya sea de X o de Y, ¿no? Muy bien, entonces acá está. Reemplazando 0,5, ¿no? Recuerden, esto lo podemos sacar de cualquiera de las dos funciones, ¿ah? Recuerden que esto está acá. A ver, les voy a mostrar dónde está. Más atrás, ¿no?
Ese lambda está acá, acá está el lambda, acá también está el lambda, ¿sí? Ahí también. Entonces podemos usar cualquiera de las dos, ¿sí? Acá estamos usando la que corresponde a x, ¿no? Entonces sería 0,5, ¿cuánto es x? X es 4, 4 a la 0,5 menos uno sería menos 0,5, ¿cierto? Menos 0,5 por y, en este caso sería, no, bueno, y ya es uno, ¿no? Vemos que es uno a la 0,5, ¿no? Y todo eso sobre precio de x. ¿Cuánto es el precio de x? Uno. Entonces resolvemos eso, es medio, un cuarto, ¿no? 0,25, ¿no? Resolviendo eso, ¿sí? Entonces este sería el valor de lambda. Pero una cosa que no se ha dicho hasta ahora es qué cosa es ese lambda, ese 0,25. A ver, desde micro uno, ¿ya? Pero ¿qué significa ese lambda de 0,25? ¿Qué significaría ese lambda de 0,25? A ver, ¿qué han aprendido de micro uno? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿a quién le preguntamos? Lourdes. Lourdes Guamán, ¿qué cosa es ese lambda? Que bueno, para nuestro caso vale 0,25. Lourdes, no está Lourdes. Ketty, Ketty, Ketty tampoco está. Tatiana, tampoco está. Flor, Abraham, Abraham Bolívar. ¿Qué significa ese lambda? Jeremy, ¿qué significa ese lambda? Dígame, profesor Abraham Bolívar, sí estoy. Máxima Abraham, ¿qué significa producción. ese lambda? El, el ANDA sería, profe, ¿cuánto ha cambiado el precio del anterior a la de ahora? En 0,25 estaría cambiando el precio. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? La máxima producción, profesor. La máxima producción. Abraham, estamos hablando de un consumidor, ¿no? La máxima utilidad. Entonces. No te diría, Jeremy, en micro uno no han visto esa parte, sí, de hecho, sí la han visto, yo he visto micro uno, sí hemos visto, sí tocamos ese punto. Matemáticamente sí lo hemos visto, profesor, pero solo matemáticamente en micro uno. Ya, conceptualmente, de repente matemáticamente no, ¿ah? Conceptualmente tal vez sí, pero matemáticamente, o sea, ¿han hecho este cálculo como el que hemos hecho ahora? Muy bien. Lambda, normalmente se le dice también precio sombra, ¿no? Los lambda son como los precios sombra, ¿no? De la economía, que tienen que ver con los ingresos, ¿no? Cambios en la utilidad debido a cambios en el ingreso. Recuerden que lo que hemos hecho es, miren acá, cuando planteamos el Lagrange, ¿no? Acá al final, estamos derivando, ¿no? Nuestro Lagrange respecto a lambda, ¿no? De una forma, miren, Lagrange está acá adelante también, ¿no? ¿Qué implica ese Lagrange? No, no, es que la matemática me dice que debe aparecer, ya, pero desde el punto de vista económico, ¿cuál es su definición? Y esa
Y ese Lagrange tiene que ver con la utilidad, pero también tiene que ver con el ingreso. Por lo tanto, vamos a decirlo, se los voy a presentar de esta manera entonces. Ya, ese valor, digamos, que nosotros estamos encontrando, implica que cada pequeña variación, digamos, de los ingresos incrementará la utilidad aproximadamente en esta cantidad, en 0,25, ¿ya? En una cuarta parte de esa cantidad, ¿sí? En una cuarta parte de esa cantidad. Es decir, ¿qué pasa si la persona, nosotros tenemos acá un ingreso de 8, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un ingreso de 8, ¿ya? Tenemos este ingreso de 8. ¿Qué pasa si el ingreso se incrementa en un 1%? ¿Qué pasa si el ingreso se incrementa en 1%? Entonces, si esto es así, ¿no? Nuestra renta sería, si es 1%, sería el 1% de 8, 0,08, ¿cierto? ¿No? Ese es el incremento de un 1% de nuestro ingreso base de 8, ¿no? ¿Cuánto es lo que consume ahora de X y cuánto es lo que consume de Y? Fácil, ¿no? Porque esto, ¿qué hacemos con esto? Este 8,08 lo reemplazamos acá, acá y acá, ¿no? Entonces, si lo reemplazamos ahí, tendríamos nuestras nuevas cantidades de X y de Y. ¿Cuánto es lo que escogería de X? Esto es como, hay otro supuesto que está ahí, ¿no? Monotonicidad, ¿no? Se han visto eso en micro 1 también, monotonicidad. Las funciones son monótonas, crecientes, ¿no? Por lo tanto, el incremento de los ingresos va a incrementar en la misma proporción también, ¿no? El consumo de los bienes. Pero más allá de eso, también podemos hacer el cálculo. Es decir, si nosotros reemplazamos acá 8,08 y acá 8,8, lo más probable, ¿no? No, y si lo hacemos ahí, esto va a terminar en que X es igual a 4,04 y Y es igual a 1,01, ¿no? Si yo utilizo el principio de monotonicidad creciente, ¿no? En la medida que incrementan los ingresos, la cantidad de los bienes también va a incrementar en la misma proporción, ¿no? Ok, si esto lo reemplazo en la utilidad, entonces esto será 4,04 a la 0,5, ¿cierto? Y esto será 1,01 a la 0,5 también, ¿no? Por lo que acá, pensando también, sigo pensando en monotonicidad, ¿ya? Pero si yo hago este cálculo, esto me saldría 2,02. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Que el incremento de mi ingreso, ¿no? En 0,8, ¿no? Incrementaría la utilidad en 0,02. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un 25, por ciento, ¿no? Un 25%. ¿Ok? Eso es lo que expresa Lambda, ¿ya? Esto es lo que va a suceder. Esto es lo que debería suceder, ¿ya? En todo caso lo voy a dejar anotado por acá. ¿Ya? Es decir, un incremento de la renta en un 1%, que en este caso es 0,08, ¿no? Da un incremento de la utilidad en 0,02, lo que significa que es en 0,25%. ¿Sí? Muy bien, entonces el lambda, ¿no? Implica la variación de la utilidad respecto a las variaciones en los ingresos. ¿Sí? Eso es lo que implica. Muy bien, entonces, lógicamente, este es desde el punto de vista estático, ¿no? Es decir, claro, entonces este individuo está pensando en esta situación. Está un poco feo. Este individuo está pensando en esta situación, ¿no? Es decir,
bien X, el bien Y, y por lo tanto, dado que su, dado que su función de utilidad es una función Cobb-Douglas, ¿no? Casi perfecta, ¿no? ¿No? Entonces acá está, ¿no? La cantidad óptima del bien X y la cantidad óptima del bien Y. ¿No? En esto está cumpliendo con su condición de optimalidad, ¿no? Muy bien. Pero claro, esto, ya hemos dicho, ¿no? Esto solo sucede cuando estamos en mercados competitivos, ¿no? Los individuos consumen aquella cantidad óptima.